Amigas, amigos, qué gusto volvernos a encontrar. Pues estamos aquí siguiendo la información y los asuntos de interés y de trascendencia que, como ustedes saben, son materia de nuestros espacios informativos. Y agradezco mucho que en esta ocasión el doctor César Camacho Quirós nos dé la oportunidad de platicar unos minutos y de compartir sus opiniones respecto a algunos temas de mucha trascendencia nacional y local, así en esa dualidad, y ya se van a dar cuenta por qué. Doctor, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Hola, estimado Oscar, buen mediodía. Estamos ya iniciando la tarde, para mí muy afortunadamente, platicando contigo y con tu vasto auditorio. Gracias, doctor. Pues entrando en materia, me gustaría primero discutir por parte del gobierno federal la idea de impulsar la revocación de mandato para el próximo año. Ya vivimos un ejercicio de consulta popular donde se presume o se vende mucho la idea de que la participación ciudadana es una forma de vigorizar nuestra democracia. No vimos mucha participación en el pasado ejercicio, donde se habló pues, de una manera, no sé, un tanto confusa, de una idea de enjuiciar a los expresidentes por las cosas indebidas que hubieran hecho. No hubo tanta participación, creo, pero como ejercicio, este primer referente de la consulta le gustó, le dejó un buen sabor de boca. Bueno, quizás, Oscar, tenemos que poner en contexto y decir que la Constitución Federal se reformó en 2019 para incorporar estas dos figuras de democracia directa, habida cuenta que lo común es que los representantes populares, senadores o diputados del Congreso de la Unión, al Congreso de la Unión si es que es un asunto federal, o los diputados locales si es que es un asunto de un estado, sean los que decidan en nombre de la comunidad toda. Entonces, un ejercicio de democracia directa, de participación ciudadana, lo encuentro muy saludable en general. Es decir, las figuras que se incorporaron me parecen buenas y útiles. Es el empoderar a los ciudadanos que al final son los titulares de la soberanía popular. Ahora, estos ejercicios concretos me parece que presentan serias deficiencias. El primero no solo fue un intento fallido o fracasó, para decirlo en buen español, por la baja participación ciudadana, sino porque creo que entrañó un vicio de origen. Enjuiciar a los expresidentes o enjuiciar a quien sea no requiere que la gente diga que hay que hacerlo. Si hay responsabilidades probables, es decir, demostrables, si hay evidencias de que alguien cometió un delito, hay que enjuiciarlo, sea presidente, expresidente o sea quien sea. Justamente en un régimen democrático todos somos iguales ante la ley. Incluso, Oscar, si hay una disposición en el código de que si alguien tiene conocimiento, tú o yo, de la comisión de un delito, debe denunciarlo ante la fiscalía, ante el Ministerio Público. De modo que no es correcta, no es buena, no es sana la generalización. Oye, a los expresidentes y a cada uno, ¿por qué? Bueno, habrá que determinar por qué se les va a enjuiciar. Y si hay argumentos, razones, evidencias, hay que hacerlo sin que consultemos a nadie. Fíjate, nada más por jugar con hipótesis, ¿qué tal si el resultado hubiera sido enjuiciémoslos y con el número suficiente? Oye, pero no hay evidencias. No, es que la gente quiere que los enjuiciemos. Bueno, eso es un poco absurdo. Es camino a la injusticia. Diríamos camino a la injusticia, pero es un ejercicio ocioso. Es un ejercicio que está más, porque además se gastaron millones de pesos de los mexicanos en algo que no dio ningún resultado. Entonces, la figura de la consulta popular la encuentro conveniente, pero mal usada. Y ahora la revocación del mandato, tengo varias opiniones. Primero, creo que es útil que los ciudadanos tengan la posibilidad de hacer que un mandatario se vaya antes de que termine su periodo, es decir, a los 3 años, a los 4, tratándose de un gobierno de 6 años. Pero esto en cualquier país democrático es un instrumento de quienes no quieren al presidente.
Por eso, ojo, se llama revocación del mandato. Sí. Es decir, te quito un mandato que en las urnas te di. Y la sola pregunta, como lo sugiere el presidente de la República y sus compañeros de partido, hablan de ratificación del mandato. Así está elaborada la propuesta de pregunta. Entonces están desnaturalizando la figura que se pensó para revocarle el mandato, y entonces están diciendo, oye, ¿estás de acuerdo en que ratifiquemos el mandato? Bueno, el presidente lo será hasta el 30 de noviembre de 2024 por decisión mayoritaria de los ciudadanos de este país. Es decir, no necesita ningún ejercicio de ratificación. Entonces, lo que es evidente es que se trata de un mecanismo para estar en campaña permanentemente. Y cuando el INE dice que necesitará miles de millones de pesos si quieren organizar esta consulta, perdón, en términos latos es una consulta para la revocación del mandato o la ratificación, otra vez va a ser dinero malgastado, dinero tirado a la basura porque es inconducente su resultado. Y algo más a propósito de la ley reglamentaria, en el hipotético caso de que si hubiera es decir, se llamara a la revocación ratificación del mandato y el resultado mayoritario fuera revocación del mandato, no hay ley secundaria que diga qué va a pasar. Es decir, ¿qué pasaría, insisto, en el hipotético caso de que le digan al presidente, señor, debe retirarse antes de que termine su mandato? Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Quién asume la responsabilidad en un país de corte presidencial? Bueno, sería el caos, la crisis. Es evidente, y no soy ningún analista sesudo, ningún analista político complejo, que de lo que se trata es de jalar reflectores, de seguir en campaña una vez más, y de distraer al electorado, a la ciudadanía, de los temas sustantivos que abundan y son igualmente o tanto más delicados que la revocación o la ratificación del mandato. Para empezar con este fenómeno de la pandemia que ha azotado no solo a México, sino al mundo, y los problemas sociales, los problemas de inseguridad, los problemas de decrecimiento económico. Es decir, no nos distraigamos o que no nos distraigan cuando el presidente de la República no tendría que andar sugiriendo la convocatoria ciudadana a un ejercicio de revocación o ratificación, sino ponerse a trabajar. Y ponerse Doctor, a trabajar, perdón. Perdóname, Oscar, un último apunte, sí. Ponerse a trabajar conciliando intereses con otros poderes, con otros ámbitos de gobierno y no peleándose con ellos. Claro, justo sobre eso, antes de que concluyera, me permitía tratar de insertar una reflexión, porque ha habido muchas voces que dicen, realmente la intención está en, primero, hacerle pensar a la gente que se les va a consultar si se quiere retirar, pero hecho este ejercicio, con el alcance que sea, hecho este ejercicio, lo siguiente sería consultar si se puede quedar, no la ratificación, sino la extensión sin pasar por la reelección. Es muy descabellado pensar eso. Bueno, jurídicamente eso no se puede. Constitucionalmente eso que comentas, que diríamos en términos de cálculo político pudiera pensar que esa variable existe, la Constitución lo prohíbe. Es decir, tendría que haber un cambio a la Constitución. Ahora, lo que muchos que tenemos años en esto, hace algunos años, algunos ayeres, hubiéramos considerado que eso no se iba a poder hacer nunca, se ha hecho. Es decir, lo que dices es, parece descabellado, pero bueno, allí está, como si fuera una especie de amenaza latente. Por lo pronto, lo digo con conocimiento de causa, con conocimiento del texto constitucional, no se puede. ¿Cómo está la Constitución? Ni siquiera sometiéndola a la consideración de la población. O sea, lo que la población no puede es ir contra la Constitución. Claro, lo que sí se puede es cambiar la Constitución, que en términos de aritmética política, hoy el presidente y sus aliados no lo podría conseguir, pero insisto, lo que hace algunos años creímos que era imposible, ha sido posible. Es una variable que allí está. Claro. Yo creo que es poco viable, pero ahí está, la posibilidad existe. Como parte de un partido de oposición, como figura prominente de este mismo partido,
la figura de la revocación de mandato para la federación o para los estados, ¿qué tanto puede afectar el curso de la gobernabilidad, de la gobernanza? ¿No nos mete en un brete de estar siempre en una acción de golpeteo o en una acción de proselitismo a favor o en contra de un proyecto político más que de gobierno y de desarrollo de nación? Bueno, déjame hacer una precisión a propósito de dos términos que empleaste. La gobernabilidad es la existencia de condiciones para gobernar. La gobernanza es diríamos, un término más nuevo que implica no solo que haya condiciones para gobernar, sino que haya participación ciudadana para que haya gente interesada en ser tomada en cuenta. Esa es la gobernanza. Creo yo que este tipo de cosas minan sobre todo la gobernanza. Porque si hay una actitud de atropello, de desconsideración, de exclusión de quienes piensan diferente, de quienes profesan una militancia distinta, incluso opositora, esta no es una buena señal, porque la política es justamente para conciliar opuestos. La política siempre se puede. En un régimen verticalista, casi diría autoritario, puedes excluir a los que no piensan como tú. Pero en una política democrática, lo importante es encontrar los puntos de coincidencia, incluso construir espacios de neutralidad partidaria, y para eso están las cámaras. No es que de entrada estemos de acuerdo con todo, pero podemos construir, tender puentes de comunicación. Yo puedo ceder un poco, tú puedes ceder un poco, y encontramos coincidencias que son superiores, o los intereses que representan esas coincidencias son superiores a mis intereses particulares o partidarios, o a los tuyos, o a los de quien sea. Entonces, esto claro que mina la gobernanza, porque genera desconfianza, y hace rato dije, e insisto, distrae a la gente de los asuntos más delicados. Si fuéramos muy honrados al responder esta eventual pregunta que voy a hacer, oye, ¿qué te importa más? ¿Ratificación del mandato, revocación o vivir en un clima de seguridad? Pues no hay que ser, insisto, muy, diríamos, un sabiondo para decir que la gente quiere vivir con seguridad, o que la gente no quiere perder empleo si lo tiene, o que la gente quiere tener un empleo si no lo tiene, o que la gente quiere reencauzar sus estudios, o queremos que nuestros hijos vayan a la escuela en condiciones de seguridad. Entonces, estamos cambiando los pesos por tostones. Es decir, primero, generemos condiciones para el entendimiento y el buen gobierno. Y un buen gobierno es el que está pensando en toda la comunidad, no en los suyos, no en sus prosélitos. Entonces, creo que, para redondear, estos planteamientos, estos fenómenos sí atentan contra la gobernabilidad y la gobernanza, porque quitan el foco de los problemas centrales que está padeciendo México. Claro. Doctor, un problema adicional es que los legisladores no han emitido pues, las reglas claras para este proceso en caso que se dé pues, la revocación del mandato. No hay lineamiento, se les agotó el tiempo y el INE tiene ahora que entrarle pues, a esta tarea que de por sí ya es ingrata y comprometedora, creo. Bueno, por lo pronto, por lo que acaba de decidir la Comisión Permanente, no habrá periodo extraordinario. Es decir, de aquí al final de agosto, que es el último tramo de esta legislatura. Pero las y los legisladores que inician el 1 de septiembre y los senadores que continúan en su tarea pueden expedir la ley reglamentaria a partir de septiembre. Puede ser. Yo diría, yo hago votos porque lo hagan, pero podrían... Bueno, no lo sé. A mí me parece que no es el tema, aunque hayan querido que se convierta en eso. No es el tema por antonomasia, es un tema, no el tema que debería llamar toda nuestra atención, pero eso será responsabilidad de los legisladores. Justamente haría falta la ley reglamentaria para ver todo ese entramado, ese andamiaje normativo, para saber un poco qué ocurriría si procede la revocación del mandato o la ratificación, o qué sé yo, porque a veces, insisto, estas cosas o estas convocatorias nos llevan a lugares insospechados. Por lo pronto, faltan reglas
que le den certeza a los participantes. Pero no es el tema, quedó clarísimo. Yo creo que no es el tema. Coincidimos en esa parte, doctor. En otro asunto que también me gustaría que pudiéramos comentar, hemos visto en los últimos tiempos casos lamentables en cuanto a la administración de los municipios, que muchos están al borde de la quiebra, que no tienen para pagar la nómina, que los proveedores están viendo comprometido también su pago. Y no es reciente, simplemente hoy tenemos pues, el botón de muestra o un catálogo de los efectos de decisiones, dicen, tomadas en otros tiempos, porque al final nos dejan ver municipios muy débiles, municipios muy comprometidos. Y parece que no se ve que haya alguien que tenga la receta para sanearlos, aunque se les ha dotado de recursos desde la federación en otro tiempo para que hicieran saneamiento financiero. ¿Qué es lo que está faltando o quién puede tener la receta para que los municipios no sean una desgracia en tan numerosos casos como está pasando? Recetas creo que no existen. Lo que existe son medidas posibles que si son correctamente aplicables pueden paliar los efectos negativos que están viviendo los municipios. Primero diría, para ir en el rumbo de tu aseveración, estimado Oscar, que los municipios o sus ayuntamientos, que es la autoridad de los municipios, son el eslabón más débil de la cadena. Y es paradójico porque apenas dentro de prácticamente un mes y una semana vamos a cumplir 200 años de vida independiente y en consecuencia de que existe, estoy dándome licencias, el país, México, la República Mexicana, los Estados Unidos mexicanos, 200 años. Pero hace 2 años cumplimos 500 años de haberse fundado el primer municipio en América continental. Hace 2, o sea, llevamos 502 años. Entonces, la paradoja es que el ámbito de gobierno más antiguo en estas tierras es el más olvidado. Creo que requieren más recursos, más capacidades. Hace poco más de 100 años, en el constituyente de Querétaro, Heriberto Jara decía, un constituyente veracruzano, inteligente, comprometido con los municipios, que requerían al menos autonomía política y autonomía económica. Y lo dijo hace 104 años, pero como si lo hubiera dicho hoy. O sea, estamos igual. El municipio ha avanzado mucho en el ámbito del acopio de facultades para gobernarse y para prestar servicios, en donde no ha avanzado tanto es en la autonomía económica. Pero aquí tengo que decir, en honor a la verdad, que hay 2 factores al menos. Los municipios reciben menos dinero del que deberían, pero también, y estoy generalizando con todo lo riesgoso que entraña hacer esto, los municipios no le ponen suficiente empeño en la recaudación. A partir de 1983, los tributos derivados de la propiedad raíz, el predial, la traslación de dominio, la fusión, la consolidación, son municipales. Y todavía hay muchos municipios que no lo hacen suyo, sino dejan que el Estado administre el impuesto y le den la parte que le corresponde al municipio. Es decir, tendrían que ser más eficaces. Insisto, estoy generalizando, muchos lo son, pero no la mayoría. Es decir, la recaudación se ha caído porque los municipios no le ponen suficiente empeño en el cobro de impuestos. Si mis impuestos se convierten en obras, diríamos, de orden de beneficio social, en servicios públicos de calidad, pues a lo mejor la gente paga con más gusto o con la certeza de que el sacrificio valió la pena. No lo digo yo, Oscar, están los datos. El impuesto predial se cayó, el cobro del país, a partir de que los municipios lo hicieron suyo. Entonces, algo allí no funciona bien. Entonces, es evidente la necesidad de que cuenten con más recursos. Pero yo he pensado y lo he sugerido en la necesidad de crear incentivos a los que cobren mejor. Es decir, si tú te esfuerzas y logras aumentar tu recaudación, debe haber un reconocimiento convertido en más dinero. Es decir, ¿quieres más dinero? Échale ganas, porque vas a recaudar más por ti y el Estado te va a dar más como una especie de compensación, como un reconocimiento. Déjame decirlo como me sale, como un premio. No es lo
más ortodoxo lo que estoy diciendo, pero como una manera de reconocer el esfuerzo de cara a sus contribuyentes, a los ciudadanos. Claro. Hay entonces, según su perspectiva, la fortaleza institucional, el fundamento jurídico para que ellos hagan lo que deben y es cuestión de voluntad, o falta también reforzarlos al darles más herramientas para que cumplan con su deber y administren mejor. Yo creo que pueden, ¿eh? Yo creo que tienen las herramientas. Tienen que ponerle más empeño. Ahí te va otro dato. Los municipios se rigen, obviamente, por la Constitución Federal, la Constitución del Estado y por la Ley Orgánica Municipal, que establecen, diríamos, los diques, o sea, dentro de los límites, las fronteras dentro de las cuales se pueden mover. Y estas fronteras son generosas, son amplias. ¿Qué le toca a los municipios? Expedir los reglamentos, empezando por el reglamento de reglamentos, el bando municipal. Y hay muchos municipios que no ejercen la facultad reglamentaria, o sea, no se dan las normas que necesitan para poder llevar a cabo de mejor manera sus actividades y darle seguridad a la gente. Es decir, es un principio democrático, lo voy a decir coloquialmente, que cada uno sepa lo que le tira, que el municipio tenga herramientas para trabajar, desarrollar, tomar decisiones y el gobernado, el ciudadano sepa a qué atenerse si hace o deja de hacer. Incluso muchos municipios pierden juicios, aún teniendo la razón, porque no tienen fundamento jurídico. ¿Qué les hace falta? Creatividad, ingenio, propuestas inteligentes, porque viene a cuento, porque hay otro factor. La arquitectura constitucional para elegir ayuntamientos hace que el que gane, la planilla que gane la mayoría automáticamente. Esto no sucede en todos lados, ni lo dice la Constitución, pero así está nuestra ley electoral. O sea, la planilla triunfadora gana la mayoría automáticamente. Seguramente habría que pensar si, bueno, gana el presidente, pero quién sabe si gana el síndico o si gana el primer regidor, el segundo. No, aquí el que gana en municipios chiquitos, medianos o grandes, gana la mayoría. Bueno, si tiene la mayoría, va a ganar la propuesta de expedir un reglamento de determinada materia. Lo va a poder hacer, yo diría, sin mayor problema, con una sola limitación. No pueden legislar, digo legislar en sentido amplio, no pueden expedir reglamentos contra la Constitución Federal y la Constitución del Estado. No pueden. Pero los márgenes para legislar, para reglamentar, son muy amplios. Entonces, ahí los municipios están en falta, lo voy a decir medio duro, pero es así, por ignorancia, ¿eh? O sea, las facultades las tienen, pero quizás a nadie se le ha ocurrido proponerlo. ¿Por qué lo digo con este nivel de especificidad? Y en nuestro estado es un ejemplo categórico, una muestra brutal en el país, porque aquí tenemos municipios muy chiquitos, de muy pocos habitantes, y municipios de millones de habitantes. Entonces, obviamente, el municipio de Ecatepec, o Tlalnepantla, o Toluca, o Naucalpan, o Nesa, no pueden expedir los mismos reglamentos que Zacazonapan, o Papalotla, u Otzoloapan, o Tepetlixpa. Entonces, cada municipio tendrá que hacer lo que le convenga y va a ser, diríamos, trajes a la medida. Claro. Doctor, finalmente, y agradeciendo de manera reiterada su disposición para esta charla, ¿qué piensa usted de la afición que tiene este gobierno por la historia, pero a veces no sé si por los pasajes más oscuros o menos favorecedores para interpretarla y actualizarla de alguna manera? El hecho de la interpretación que hace el propio presidente de los pasajes históricos para fundamentar algunas de sus aseveraciones vigentes y descalificar incluso a los adversarios. Bueno, yo tengo un profundísimo respeto por la historia y los historiadores. Me parece fundamental conocer la historia. Y hay que decirlo como es, hay tantas versiones de la historia como historiadores, como intérpretes de los hechos. Entonces, bueno, y hay obviamente una historia oficial. Episódicamente, en determinados momentos, bueno, esa historia oficial se difunde y los que aprendemos desde las escuelas y demás, nos quedamos con cierta interpretación de la historia. Entonces, bueno, cada quien tiene, incluido el presidente y sus afines, derecho a interpretar
pasajes de la historia de determinado modo, pero todo es discutible. Entonces, creo yo que si la historia se utiliza caprichosamente, o si se interpreta, diríamos, a modo, pues me parece un ejercicio, ¿qué diré?, convencional, subjetivo, y la historia acaba convirtiéndose en un pretexto, como bien se dice, para distanciarse de algunos o para reprobar a otros. Voy a dar un ejemplo que es muy frecuente en estos años, ha sido muy frecuente. Dividir a la sociedad entre buenos y malos, entre liberales y conservadores, entre federalistas y centralistas, entre monárquicos y republicanos. Y al dividirlos, calificar a unos y descalificar a otros. Y la historia nos evidencia que los que creemos, incluso en la historia oficial, que son muy buenos, ni tan buenos. Hoy estos son muy malos, ni tan malos. Me llevaría mucho tiempo dando ejemplos concretos, pero no, por una razón, ni tan buenos ni tan malos, porque somos seres humanos. Y tú, yo y todos los seres humanos tenemos cosas buenas y otras no lo son. En consecuencia, es grave hacer aseveraciones que son categóricas, rotundas, atropelladoras y que descalifican al otro. Porque en última instancia lo que sí tenemos todos derecho a hacer es dar nuestra interpretación de la historia. Pero lo que no podemos hacer, creo, es descalificar las otras versiones y condenar a quienes piensan distinto a que, diríamos, a que los ubiquemos en el lado de los malos. Porque además, otra vez, esto es una posición excluyente, atropelladora, convenenciera, visceral. Y bueno, atreviéndome a decir que, me atrevo a decir que en la historia, diríamos, hay evidencias que hacen más fuerte una versión sobre las otras. Voy a referirme a una. No podemos hablar a 500 años de la caída de Tenochtitlan, de que los españoles nos conquistaron y los españoles son malos, al punto que le pedimos que nos desagravien de 500 años después. ¿Que desagravien a quién? Tú no te llamarías como te llamas, ni te apellidarías como te apellidas, ni hablaríamos español si no fuera producto de este encuentro de dos mundos. Oye, fue cruento, por momentos fue salvaje, sí, claro. Pero si alguien pide ser desagraviado, ¿quién es ese alguien? Si los pueblos originarios, que merecen todo nuestro respeto y consideración, son los menos. No hablaríamos español, a lo mejor tú y yo estaremos hablando náhuatl, y en lugar de Glenn, a lo mejor te apellidaría Xoconostle, y yo Huitzilihuitl, a ver qué. Entonces, somos un pueblo mestizo. O sea, esto creo que no puede estar sujeto a discusión. Somos un pueblo mestizo que respetamos profundamente la cultura y el testimonio y el patrimonio cultural en el sentido más amplio de los pueblos originarios. Y hay que reconocerles derechos y hay que evitar que se queden rezagados. Pero México, la inmensa mayoría, bueno, yo no creo que alguien hoy profese una religión precolombino, precortesiana. No hay. Otra cosa es que haya costumbres, que haya registro de... Yo no creo que alguien lo profese. Y sí creo que la gente profesa mayoritariamente alguna de las modalidades del cristianismo, el catolicismo, o sí, qué sé yo, y todas son respetables. Es decir, somos un pueblo fusión del encuentro fundamentalmente de dos culturas, pero también los españoles, cuando llegaron aquí, a su vez habían sido la península, no solo los españoles, habían estado sometidos a los árabes, por ejemplo. Claro. Tenemos culturas, palabras, comida, que también es producto de eso. Y entonces los Estados Unidos tendrían que pedir desagravio a los ingleses. ¿Y qué sé yo? A ver, el mundo, la historia de la humanidad está llena de esta fusión cultural. O sea, los idiomas mismos no son puros, los idiomas. Nosotros provenimos de una vertiente latina, por ejemplo, y otros, diríamos, en el mundo jurídico hay una escuela romano-canónica, un derecho anglosajón.
Todas las expresiones culturales en el sentido más amplio son producto de la fusión, del encuentro de más de una expresión cultural. Entonces, creo que conocer la historia es muy útil porque la historia es una gran maestra. Hacer que la historia pueda ser interpretada convenencieramente para alguien y excluir, esto es quizás lo más grave, descalificar a los que piensan distinto, a los que la interpretan de manera diferente, no me parece correcto. Alguien que fue el general en una batalla narrará los hechos de un modo y un soldado raso lo narrará de otra manera, de su mismo ejército, ¿eh? Es decir, claro, ¿cuántas versiones de la historia hay? Tantas como historiadores, tantas como registros. Entonces, es muy importante la historia, pero no la historia convenenciera, no la historia a modo, que se aprende y se difunde a jirones, como si fueran hilachos, pedazos de la historia inconexos. Me parece que ese no es un ejercicio serio. Entonces, también, y para cerrar, doctor, esta idea de pues ir exigiendo disculpas que ya comentaba, tendríamos que parar, es otro distractor, no traduce ningún beneficio concreto, sino creo aviva viejas rencillas. Yo creo, insisto, que no hay que estar anclados a una especie de pasado doloroso. Es decir, hubo episodios dolorosos que hay que condenar, que hay que evitar que vuelvan a ocurrir. Pero tenemos que ser muy realistas y aprender o abrir los sentidos tan grandes como se puedan, decir, tan anchos como se puedan, para entender la realidad. El México del siglo XXI es un México que debe aprender de su pasado, pero que debe mirar al futuro. El pasado, y Oscar, más allá de cómo lo interpretemos, aunque sea un juego de palabras, el pasado ya pasó. Sí. Lo que está a nuestro alcance es construir el futuro, pues construyámoslo en un ambiente de concordia. Y esto pasa primero por respetar al otro. Es decir, supuesto, si yo condeno a alguien porque no piensa como yo, mala tarde, ¿eh? Mejor voy a buscar cuáles de sus planteamientos y los míos coinciden, porque los acuerdos se logran a partir o empezando por las coincidencias. Bueno, busquémoslas. El país no solo lo necesita, al país le urgen las coincidencias, le urgen los acuerdos y le urge ver esto positivamente. Claro. Finalizo, doctor, con la petición de su comentario. A partir de que se redistribuyen las fuerzas políticas en el Congreso Federal, habrá quizá la oportunidad de reencauzar las discusiones, de replantear la agenda. Bueno, esto tiene que ver con, primero, la capacidad para construir una agenda, que cada quien trae una agenda, y la voluntad para ponerse de acuerdo, insisto, a partir de lo que genera coincidencias. Claro que sí. Oscar, hace 20 años o 25, el poder legislativo era casi testimonial, hombre. O sea, el poder legislativo a veces, los senadores y diputados a duras penas se atrevían a cambiar una coma, hombre. Y el comentario lo hago sabiendo de lo que hablo y haciéndome cargo de la parte que me toca como responsabilidad política. Pero a partir de 97 la Cámara de Diputados cambió y a partir de 2000 el Congreso. Entonces, no puede ser que haya una especie de dictadura de la mayoría, aunque la mayoría tenga los números, no necesariamente tiene la razón. Entonces, bueno, ahí está la Corte, que puede resolver acciones de inconstitucionalidad, y yo lo que creo es que no es el tiempo de los mayoriteos y los atropellos. Unamuno acuñó este juego de palabras que es muy afortunado y cabe. Para vencer hay que convencer. Bueno, no que nos venzan a fuerza de los votos, sino que nos venzan con la fuerza de los argumentos. Diríamos que ni va a ser, nadie se va a dar por, o mejor dicho, nadie se va a asumir que fue vencido. Claro. Pues vamos a ponernos de acuerdo. Oye, tenemos dogmas distintos, credos políticos distintos, sí, es natural, es respetable, es parte de la democracia, pero tenemos un fin y un interés superior, que es México. Muy bien. Doctor César Camacho, le agradezco mucho el que haya accedido
esta conversación y ojalá continuemos pronto en otros temas. Seguro que sí. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Amigas, amigos, ustedes han escuchado al doctor César Camacho Quirós, presidente además del Colegio Mexiquense, con estas consideraciones sobre pues, los temas que hoy están marcando parte de la actualidad nacional. Continuamos.